¿Has pensado alguna vez en invertir en deuda pública y, sobre todo, ¿es rentable? Pues sí, amigos, cuando escuchamos la palabra deuda pública nos ponemos a temblar porque es algo que nos priva de muchas cosas, sobre todo que priva a un país de tener una economía fuerte y sostenible durante un periodo largo de tiempo. Esta deuda pública está creciendo exponencialmente ahora después de la pandemia y se está alarmando por parte del Fondo Monetario Internacional de que esto es inviable a largo plazo, cuando la deuda mundial supere a la propia economía mundial. En este caso, en este vídeo queremos adentrarnos un poco más en el concepto de deuda pública y cómo se podría invertir en ella. O también, una de las cosas más importantes, si se podría sacar rentabilidad de esta inversión en deuda pública y sobre todo si es segura. Vamos a verlo. Tradicionalmente, el pequeño inversor que no quería arriesgar tenía a su disposición varios productos financieros que le aseguraban rentabilidad. Entre ellos estaban las letras y bonos del tesoro, tipo de activo de deuda pública. Pero los intereses que ofrecen hoy han menguado mucho, hasta incluso llegar a estar en negativo. De hecho, solo son rentables las emisiones de deuda pública en España, por ejemplo, que tengan un plazo de inversión mayor a 10 años. Se considera que los activos de renta fija son más seguros que los de renta variable, ya que generalmente el inversor conoce de antemano lo que van a rendir. Mientras que en los de renta variable, las acciones que cotizan en bolsa siempre hay fluctuaciones y por tanto mayor riesgo. Dentro de la renta fija, la deuda pública es la más segura ya que está respaldada por el Estado y su gobierno. Se trata de una herramienta que los países utilizan para financiarse. Por ejemplo, costear el aumento del gasto público debido a la pandemia. Los ejecutivos han tenido que recurrir a aumentar sus emisiones de deuda. Otra vez, por supuesto, después de la gran emisión de deuda de la crisis de 2008. El Tesoro Público es el organismo español encargado de sacar a subasta esas emisiones con las que se pide a los inversores que presten dinero al Estado. A cambio, este adquiere el compromiso de pagarles una rentabilidad al final del plazo o anualmente mediante los denominados cupones, que son similares a lo que en acciones privadas se llamaría dividendo. Es decir, te repartes el dinero o la rentabilidad que ha habido de esta deuda. En función de su plazo, esos títulos cambian de nombre. Son letras del Tesoro cuando duran 3, 6, 9 o 12 meses. Bonos del Estado cuando duran de entre 3 y 5 años. Y obligaciones del Estado cuando son a 10, 15, 30 o 50 años. El importe mínimo de cada petición es de 1.000 euros y a partir de ahí las solicitudes han de ser múltiplos de esa cantidad. Se puede participar en esas subastas acudiendo a cualquier oficina del Banco de España a través de la página web del Tesoro Público, en bancos o cajas y en sociedades y agencias de valores. Las fechas de las subastas del Tesoro se publican a principios de año. Las próximas serán previstas para el 15 de octubre, ya ha pasado, bonos y obligaciones, y para el 10 de noviembre, el mes que viene, letras a 6 y 12 meses. Hace 10 años el tipo de interés medio de las letras era de 1,43%. El de los bonos 2,99 y el de las obligaciones 5,6. Esas rentabilidades han ido descendiendo, cuidado, coincidiendo con las políticas de los bancos centrales. Hoy los tipos de interés están bajo mínimos y las rentabilidades son negativas. Según las últimas subastas, las letras a 3 meses están en el menos 0,5% y los bonos a 5 años a menos 0,32%. ¿Qué significa esto? Pues bien, esto significa que si se invierte en ellas y se mantiene hasta el vencimiento, no se va a conseguir rentabilidad. Incluso se perderá dinero. Perderá dinero. Solo están en positivo las obligaciones a partir de 10 años, que muestran un retorno del 0,2 hasta el 1,3% a 50 años. Con lo cual, yo os aconsejo que no lo hagáis, porque la economía va a ir de mal en peor hasta un cierto punto en el que va a volver a subir. Esto es todo siempre cíclico, ¿no? La economía. Pero vamos a pasar unos años muy complicados. Pero entonces, ¿por qué se sigue invirtiendo en deuda pública si la rentabilidad es negativa? Casi la mitad de la deuda pública es adquirida por entidades financieras, que actúan muchas veces como apoyo a las necesidades de financiación del Estado, independientemente de cuál sea la rentabilidad. Esto lo recuerda Juan Carlos Higueras, un profesor de finanzas de la EAE Business School. Además, si deciden no esperar al vencimiento de los títulos, los profesionales que operan para estos inversores institucionales, bancos, pero también otros estados, aseguradoras, grandes fondos de pensiones, etcétera, tienen conocimientos y estrategias adecuadas para operar con esos intereses negativos. Por ejemplo,
realizando compraventas dentro del día de los títulos en el mercado secundario, arañando rentabilidad. Para el pequeño inversor, sin embargo, no es una opción que le vaya a reportar rentabilidad. Y yo asumo que nosotros seríamos todos pequeños inversores, con lo cual es importante que ahora mismo no invirtáis en deuda pública. Es una locura. De hecho, podéis perder mucho dinero si la rentabilidad a 10 años, por ejemplo, baja hasta el menos 5%, con lo cual es importante tener esto en cuenta. ¿Es realmente segura la inversión en deuda pública? Pues bien, no hay ninguna inversión que esté garantizada al 100%, tampoco la deuda pública o renta fija pública. En esta tenemos que atender a viejos peligros y a varios. Existe la posibilidad de que no se recupere la inversión por impago. Cuantas más dudas genera un país, más tiene que pagar al inversor para que le preste su dinero. Ahora mismo España, por ejemplo, no es un caldo de cultivo de la confianza en cuanto a inversión. Así, hoy los países emergentes como Brasil, China o India son los que más interés ofrecen en sus emisiones, pero también los que más riesgo conllevan. El profesor Juan Carlos Higueras, que hemos dicho que era profesor de finanzas de la EAE Business School, dice lo siguiente: ahora nuestras economías son muy seguras porque estamos bajo el paraguas del Banco Central Europeo, pero puede ocurrir algo similar a lo que pasó como cuando se dejó de proteger a Grecia, lo que disparó su prima de riesgo y entorpeció su financiación. Incluso había colas en los bancos para coger el dinero de los propios. Esto quiere decir que se podría dar un pequeño corralito en Europa, en algún país que no esté de acuerdo o que vaya por libre. Con lo cual, los países han perdido soberanía. Eso está clarísimo. En cuanto a la economía, en cuanto a la política, tú puedes hacer lo que te dé la gana en tu propio país, incluso judicialmente. Pero cuando llegas a tocar la economía, entonces sí que vienen a intervenirte. Otro riesgo importante, según Fernando Ibáñez, director general de Ética, Patrimonios y presidente de la Asociación Española de Empresas de Asesoramiento Financiero, es el de tipos o de mercado, que es mucho menos conocido pero muy importante. Se trata de la posibilidad de que los valores coticen por debajo del precio que pagamos por ellos. Tendemos a pensar que la renta fija es fija estrictamente, pues va asociada a una rentabilidad preestablecida. Pero si vendemos estos bonos en el mercado secundario antes de su vencimiento, podemos encontrarnos que se ha depreciado. Conclusión corta y concisa. ¿Cuándo puedo invertir en deuda pública o cuándo es más seguro? Pues bien, cuando a un país le va bien, cuando un país genera confianza en las inversiones y cuando, por supuesto, no estemos en una pandemia. Invertir ahora el dinero en deuda pública es perderlo. A largo plazo también. Tened en cuenta que esta crisis va a ser muy difícil de superar a nivel económico. Va a tardar años, aunque nos digan ese típico comentario de vamos a tener una recuperación en V, es decir, baja el poder económico de un país y luego sube y se mantiene en el nivel que estaba antes de la pandemia. Eso no va a ser así. Y podéis preguntar, ¿por qué entonces nos dicen esto en los medios de comunicación y los propios gobiernos? Pues bien, se trata de generar confianza en el inversor. Es decir, intentar hacer ver al inversor que el país va a estar en niveles anteriores a la pandemia. Pero la gente no es tonta. Sabemos que va a tardar años, vamos a tardar años en recuperarnos económicamente de esto y ahora sería lo menos inteligente invertir en deuda pública. Pero si estáis viviendo en países que tengan una economía fuerte, robusta y estable y además generen esa confianza en los inversores, ahí sí que podréis invertir algo de dinero en deuda pública para tener al menos una mínima rentabilidad al cabo de cierto tiempo. Espero que os haya servido para informaros bien sobre este tema de la inversión en deuda pública. Muchas gracias, hasta la siguiente amigos y ya sabéis, podéis siempre compartir el vídeo con vuestros amigos en redes sociales y también por supuesto podéis siempre mostrar vuestras teorías y opiniones en los comentarios. Muchas gracias y hasta luego.